Tienes problemas de tensión muscular, bruxismo, dolores de cabeza, colon irritable, síntomas gastrointestinales, cansancio, falta de energía. Si esto te suena familiar, te invito a ver el siguiente video. Mi nombre es Jorge Franco, soy médico psiquiatra, hago parte del equipo Mente Aprende y en este video te voy a explicar qué relación tiene el cerebro con muchos de estos síntomas. Gracias. ¿Cuántos años transcurren entre el inicio de los síntomas en enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad y la primera vez que una persona por primera vez es diagnosticada y tratada correctamente? Piénsalo unos segundos. Hay muchos estudios que muestran esto. Y lo que muestran esos estudios es que el promedio es de 10 años. Y lo curioso es que estos son cifras no solamente de países en vía de desarrollo, ¿no?, sino de países desarrollados y países de lo que conocemos como el primer mundo. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué la mayoría de personas con depresión y trastornos de ansiedad no son diagnosticados? Aproximadamente un 70% nunca son diagnosticados. ¿Y por qué el 30% que son diagnosticados, la mayoría llevan mínimo 10 años con la enfermedad? Un problema de estas enfermedades es que suelen comenzar temprano en la vida. Muchas veces, lo más frecuente es inicio de adolescencia o inicio de la vida adulta, pero incluso hay casos que se presentan desde la infancia. Son enfermedades que no arrancan bruscamente. O sea, no es que yo hoy esté bien, tranquilo, de buen estado de ánimo y ya a las 2 semanas me haya vuelto una persona irritable, mal geniada, que se estresa, que se preocupa, nerviosa. Eso se le va metiendo poco a poco en la vida a uno. Eso no se ve en ningún examen. Pues la mayoría de personas con un trastorno de ansiedad y con depresión normalizan todos sus síntomas. Todos estos cambios en su nivel de energía, en su estado de ánimo, en su temperamento, todos estos problemas que muchas veces se presentan en la atención, en la concentración, en la calidad del sueño, y todos estos síntomas físicos que también presentan estas enfermedades, la mayoría de las veces se normalizan y la persona piensa, no, yo soy así, no, es que yo soy nervioso, no, es que mi hermana es muy irritable, mi papá se estresa mucho, es muy afanado, es muy impaciente, no se le puede decir nada. Pues mi mamá es una señora muy hipocondríaca, todo le duele, se queja de todo, siempre vive amargada. Oye, uno no es así. Esa no es ni mi personalidad ni mi temperamento, sino eso en la mayoría de los casos son síntomas de enfermedades como la depresión y los trastornos de ansiedad. Lo que les acabo de contar, quiero expresárselos con un caso de la vida real de una paciente que vi recientemente. Es una mujer de aproximadamente 40 años con un trastorno de ansiedad severo que lleva por lo menos 30 años con su enfermedad y es la primera vez que asiste a psiquiatría. Toda la vida, por sus seres queridos, ha sido vista como una persona cansona, intensa, que jode, afanada, impaciente, malgeniada, que regaña, intolerante. Y adicionalmente, en los últimos años también ha visitado a muchos médicos por problemas de tensión muscular, ha ido a neurólogos por migraña, por cefalea tensional, ha ido a odontólogos por temas de bruxismo, ha ido a gastroenterólogos, a su médico de atención primaria por muchos síntomas gastrointestinales, con un diagnóstico de colon irritable. Y a pesar de visitar profesionales de la salud, lo que generalmente se ve en estos casos es que no son diagnosticados correctamente o integralmente. O sea, muchas veces el profesional se centra en el síntoma por el cual está consultando el paciente. Por ejemplo, si consulto por tensión muscular o por migraña, me centro en eso y mando un analgésico, un antiinflamatorio, un profiláctico para la migraña, pero no me doy cuenta que el diagnóstico principal o lo que hay encima es un trastorno de ansiedad. Entonces simplemente estoy anestesiando o tratando un síntoma, pero no estoy tratando la causa principal o el diagnóstico principal.
Y peor aún, es frecuente que algunos médicos sí identifiquen que esos síntomas físicos estén relacionados con que la persona tiene problemas de ansiedad o de estrés, pero muchas veces no entienden que estos son enfermedades reales, enfermedades de circuitos cerebrales, enfermedades muchas veces genéticas. Entonces muchas veces el médico le dice al paciente, es que usted se estresa mucho, es que usted es muy nerviosa, tiene que bajarle un poquito, tiene que calmarse un poquito, como si eso fuera tan fácil, como si eso no fuera una enfermedad, como si eso fuera cuestión solamente de voluntad, de ponga de su parte, que es lo que cree mucha gente. Para agravar el problema, no es el caso de la paciente que les comenté, pero también se ve con frecuencia, a veces los médicos sí remiten a un psiquiatra, pero muchos pacientes se ofenden y se molestan. Todavía existe mucho estigma y mucha desinformación alrededor de la psiquiatría y todavía las personas piensan que ir a un psiquiatra es porque uno está loco, porque me están ofendiendo. O a veces el médico remite a psicología, lo cual está muy bien, pero también a veces algunos psicólogos no identifican qué casos, además del manejo por psicología, también requieren al menos una valoración por psiquiatría. Entonces muchas veces se prolonga el problema. Esa es la historia de muchas personas con trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada, como el trastorno de pánico, de muchas personas con problemas crónicos de sueño, de muchas personas con enfermedades como la fibromialgia, con muchos otros síntomas gastrointestinales. Y estos son enfermedades que así los síntomas sean severos y así los síntomas me hayan acompañado por varias décadas, en la mayoría de personas son enfermedades tratables, son enfermedades de buen pronóstico. Lo triste de esas enfermedades es que por la desinformación y por el estigma, y muchas veces también por barreras administrativas, económicas del sistema de salud, la mayoría de personas no son diagnosticadas ni tratadas, pero estas enfermedades responden muy bien al tratamiento. Y cuando utilizo la palabra tratamiento, no me refiero solamente al uso de medicamentos. De hecho, en muchos casos no requieren ni siquiera medicamentos. Tratamiento me refiero a entender y conocer muy bien a la enfermedad, cambiar hábitos y estilo de vida, entrenar a la persona en un proceso de psicoterapia con herramientas para gestionar el estrés, las emociones y en los casos que es necesario, pues el tratamiento farmacológico. Déjanos tus opiniones y tus preguntas.